Buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Continuamos con nuestros repasos, nuestra segunda vuelta al tema. En este caso, vamos por los juristas y el derecho. Seguimos con las técnicas de resumir, hacer preguntas de test, repetir y repetir, que es la forma en que vamos a recordar todos estos conceptos, ¿vale? Así que vamos a continuar con el tema 2, los juristas y el derecho. Cosas importantes, pues bueno, de los juristas y el derecho, que el derecho nace como una consecuencia de un acto de potestad o de autoridad de quien tiene el poder o el prestigio para dictarlo y que debe ser obedecido y aplicado. Esto cayó en test. ¿Y por qué nos dice esto? ¿Qué quiere decir esta frase? Pues recoge dos conceptos que hemos visto más adelante y que volveremos a ver, que es la potestas y la autoritas. Son dos conceptos que tenían los romanos, potestas y autoritas. El que tenía la potestas o esa autoridad para ese poder para dictar las normas, o si no tenía esa potestas, tenía la autoritas, ese prestigio para dictar actos que luego deben ser obedecidos. Pues bueno, esto fue pregunta de test en 2019. Los jueces aplican el derecho en virtud de su potestad de jurisdicción, llamada jurisdictio, que es pues una declaración de derecho. El acto de aplicación va precedido por la interpretación, como hemos visto ya el tema de la interpretación del precepto jurídico, que consiste no solo en averiguar el sentido y alcance, sino también su adecuación al caso que se trata. Puede suceder que el precepto jurídico o la ley no incluya en su redacción el caso concreto. Entonces hay que decidir qué es lo necesario, que el juez lo integra o lo extienda. Ya vimos las técnicas que había de extensión, de integración y los supuestos que había, acudiendo a unas reglas o principios. Según el sistema jurídico, si es abierto, recordad, sistemas abiertos en los que no había en sí mismo un código, sino que iba por precedentes, y los sistemas cerrados, los europeos, que esos van tradicionalmente a través de codificación, de códigos. ¿Qué hace el juez? Según sea el sistema abierto o cerrado, pues el juez crea o aplica el derecho, pues las sentencias, o solo aplica la legislación. Pero también esto tampoco es radical. No es radical porque en nuestro sistema es cerrado y a la vez pues tenemos sentencias que crean jurisprudencia. 2 sentencias del Tribunal Supremo o las sentencias del Constitucional cuando interpretan la Constitución. Entonces son sentencias, se aplican los códigos y también algunas sentencias. Como vemos, y en el sistema abierto también, como ya veremos más adelante. En todo caso, la aplicación del derecho exige una labor conjunta de los jueces, por un lado, con los juristas prácticos, que son los abogados, los juristas prácticos, y la doctrina científica, que son los teóricos, los docentes, los catedráticos, ¿no? Veremos estas 3 patas, ¿no? Los jueces, con los juristas prácticos, los abogados, y por otra parte, la doctrina de los teóricos, ¿no? Que son los catedráticos. Eso parece. En todo, bueno. Vamos a la pregunta que pues puede ser que fue de desarrollo en febrero de 2019, así que hay que tenerla muy en cuenta, porque en este tema no hay muchas preguntas de desarrollo. Así que esta es una de ellas. El derecho y los juristas prácticos. Pues bien, los juristas son los que se dedican al estudio y la práctica del derecho y que hacen de la jurisprudencia su profesión. Hoy se distinguen juristas prácticos que se dedican a resolver los problemas que plantean la interpretación y la aplicación del derecho, son los prácticos, y otros los teóricos o los científicos del derecho, que hacen su objeto de estudio, pues, el derecho en sí mismo o la abstracción del derecho. O sea, que son más se dedican a la teoría
que a la práctica judicial, ¿no? Que a la práctica de los juzgados. Es decir, que no ejercen la abogacía, por ejemplo, sino que se dedican a ejercer, sino que la ejercen es la maestría como contrario al ejercicio de la abogacía, sino la docencia, ¿no? La teoría. Históricamente, los juristas, pues, hemos plantearnos que el ideal del hombre culto en Grecia era el filósofo, ¿vale? Ya nos decía Platón que el filósofo tenía que ser el rey, al ser el más sabio, ¿no? Porque alguien había cultivado la inteligencia al grado máximo, ¿no? La virtud intelectual, la contemplación de las ideas. Es si el que más sabio es el capaz de contemplar las ideas, en ese mundo inteligible, pues debe ser el rey, ¿no? El ideal de hombre culto. En Grecia era el filósofo. En Roma, el ideal de hombre culto era el jurisconsulto. Todo preguntas de test, ¿vale? Este normalmente era de clase noble, sin propósito de lucro y motivado por el deber, hablando del jurisconsulto, El jurisconsulto era de clase noble. Sin propósito de lucro, motivado por el deber de ayudar al amigo y al ciudadano, responde a las preguntas que de todos los que tenían una necesidad de un consejo jurídico y también sobre actos y negocios privados. Derecho, el derecho en ese momento era concebido como una maestría, un arte o una práctica, ¿vale? Las tradicionales funciones del jurista, pregunta de test, eran respondere, agere y cabere. ¿Respondere qué es? Pues dar respuestas a o decisiones jurídicas sobre casos concretos que los ciudadanos les planteaban. Agere era aconsejar. Agere, sobre las acciones y fórmulas judiciales que debían ejercitarse para la protección de los derechos. ¿Vale? Es decir, aconseja sobre distintas acciones, fórmulas. Recordar que es un derecho basado en acciones. La actio reivindicatoria, todos son acciones. Estas acciones y fórmulas judiciales, demandas, pues a través de distintas fórmulas judiciales que deben ejercitarse para la protección de los derechos. Y también cabere. Cabere es proporcionar esquemas, modelos de los actos y negocios jurídicos, como unos formularios, unos esquemas o unos modelos que podían cumplimentar y, pues bueno, les servía para los negocios jurídicos. Pues imaginaros un modelo de un contrato, pues eso. Entonces, esas son las tres funciones, que al fin y al cabo es pues responder, aconsejar y facilitar pues esos modelos o esquemas. Cabere. Respondere, agere y cabere. Pregunta de test. Los juristas romanos eran prácticos. Pregunta de test. También eran prácticos los glosadores medievales, que con textos como el digesto pretendían resolver los problemas de su época medieval. Y hemos visto lo que eran los glosadores medievales, los que hacían glosas al margen de los libros, comentaban esos libros. Entonces también eran prácticos. Los humanistas del Renacimiento, desde su tendencia culta a estudiar el derecho, en su ámbito histórico, crean ya un derecho científico. ¿Cuándo se crea ya un derecho científico? Pues los humanistas del Renacimiento. Son preguntas de test que pueden caer. Fijaros, y esto es lo que he metido en esta diapositiva, tenerlo en cuenta. Esto lo he puesto en esta diapositiva que no estaba, se había descargado otras. Pues me dejé esta pregunta que había caído otros años y quería dejarla, ¿no? Es Savigny. Savigny y su escuela histórica. Pregunta de febrero de 2019. Distingue entre derecho de juristas, es decir, el derecho práctico, y el derecho de profesores o teórico, con finalidades pues históricas y sistemáticas. Recordar, Savigny y su escuela histórica. Os pueden preguntar la escuela a la que pertenecía. Savigny pertenecía a la escuela alemana, a la escuela naturalista, a la escuela positivista. No, escuela histórica, ¿vale? Que distingue entre juristas teóricos y prácticos. El jurista práctico actual pues está representado por el abogado. Actual es actualidad, ¿vale? El abogado.
Su oficio comprende diferentes funciones. Aquí tenemos algunas de ellas. Entre ellas está pues, el asesoramiento, pues, ante una consulta de un cliente que viene a tu despacho, pues sobre sociedades privadas, públicas, aconseja los medios más idóneos para resolver cualquier tipo de cuestión jurídica. Luego también está la asistencia en la redacción de documentos, en la redacción de contratos. Pues eso, si tienes que redactar un contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa, cualquier contrato que tengas que redactar, pues te asiste, prepara el documento y lo que necesites. Cuando se trata de escrituras públicas que requieren la inscripción en un registro, pues también es necesaria la intervención de un fedatario público, es decir, de un notario o de un registrador, ¿vale? Entonces, depende de lo que quieras hacer, además del abogado, pues seguramente necesitas un fedatario público notario. También la asistencia e intervención ante la administración. Pues imagínate que te ponen una multa, no estás de acuerdo, la quieres recurrir, estás interviniendo ante una administración pública. No es en el juzgado, no es en el despacho del abogado, sino que es ante una administración pública. En un procedimiento administrativo, pues eso de recursos administrativos, pues para recurrir una multa, pues una sanción administrativa, algo que te hayan puesto, pues, o que no estés conforme, pues lo puedes requerir la asistencia ante la administración, con letrado o con un representante. ¿Claro? Perdón. También la defensa, lo que es el ejercicio más puro de la abogacía, pues la defensa y asistencia ante los juzgados. Esto ya es pues, en materia civil, en materia penal, en materia contencioso administrativo y laboral. ¿A qué consiste? Pues la defensa ante un juzgado, pues mediante otorgando la representación a un procurador, a veces con procurador, y la defensa a través de un abogado. Entonces, pues según la materia que sea, pues si es materia civil, pues cualquier tipo de demanda, oposición a una demanda, si es penal, ante una denuncia o una querella, si es contencioso administrativo, ante una demanda de la administración, y si es laboral, ante un despido por parte del empresario o una falta de pago de salarios o cualquier cuestión en materia laboral. Es decir, la intervención del abogado será distinta en según qué orden jurisdiccional, sea civil, penal, contencioso, laboral, incluso militar, ¿no? Serían todos los órdenes jurisdiccionales. Pues eso es a lo que se dedica. A lo que me dedicaba yo hace unos años, ¿no? Como veis en la foto que os he puesto ahí. Pues bueno, esto es el jurista práctico actual, el abogado. Y ahora vamos ya a lo que es otra de las preguntas de test más importantes del tema 2. Porque ha caído, fijaros, 18, 16, 17, 18 y 20. O sea, todos los años prácticamente cae. Sistemas abiertos, sistemas cerrados. Una pregunta sencilla y fácil de memorizar si tenemos las ideas claras. Se distinguen entre sistemas. Los actuales sistemas jurídicos, en general, se vienen distinguiendo entre abiertos y cerrados. El ordenamiento jurídico romano es el centro fundamental de todo, porque es el origen de todo el derecho, ¿no? Una vez deslindado ya de la parte religiosa, ¿no? El fundamento histórico de los dos sistemas es el derecho romano. Entonces tenemos sistemas abiertos y sistemas cerrados. Abiertos, ahí tienes las banderas, pues los sistemas anglosajones, ¿no? El llamado el common law. Y por otro lado, la bandera europea, quiero representar esos sistemas más europeos, más continentales, más europeos, ¿no? Y tenemos en los abiertos, pues un sistema, ¿cómo es el sistema abierto? Pues un sistema abierto, vivo y jurisprudencial. Todas las palabras que os digo ahora son claves, las tenemos señaladas y son objeto de test. Sistemas abiertos, vivo, jurisprudencial, en continua creación y evolución. ¿Por qué? Porque es mediante decisiones y sentencias que se dan para cada caso en los tribunales. Un ejemplo de sistema abierto es el casuístico inglés, pues basado en los casos, y el americano, los llamados Case Law Method, el método de los casos, casuístico, la jurisprudencia, las distintas sentencias.
Esto ha disminuido por lo que se llaman los restatements, reglas, porque se han creado, han reeditado reglas mercantiles, pues porque en la práctica, por muy pragmáticos, por muy abiertos que queramos ser con las sentencias, las reglas mercantiles imponen seguridad en el tráfico mercantil y por eso tenemos que adecuarnos a unas reglas mercantiles. Por eso ha disminuido esa apertura del sistema y ha disminuido porque no hay nada puro, no es un sistema puro, como el cerrado tampoco lo es. Los cerrados consisten en derecho escrito, compilado, en un cuerpo o código. También pregunta de test de todos los años. El sistema cerrado es el de los códigos civiles, como ejemplo, un sistema cerrado es el de los códigos civiles del derecho europeo continental. Un ejemplo de ello son los principios UNIDROIT de reglas de comercio internacional. Pues también es un ejemplo de ello. También es verdad que tampoco es estrictamente cerrado. Pues no, porque vemos que también admite la jurisprudencia, algo de jurisprudencia admite. En el caso del Código Español, pues con las sentencias del Tribunal Supremo, si son repetidas, y pues también las sentencias de los tribunales internacionales, pues también tienen cierta base jurisprudencial y también sirven para interpretar algunos casos, ¿no? Luego hay una clasificación paralela a estos sistemas, que no ha creído en muchas ocasiones, que pueden distinguir también estos sistemas, se distinguen también en problemáticos que se orientan hacia decisiones concretas, que se da tanto en los sistemas abiertos y cerrados, una definición distinta, y axiomáticas, si se trata de sentencias construidas con reglas aplicadas, con reglas generales, con axiomas, ¿no? Con reglas generales aplicadas a los nuevos casos que se presentan. Y hacen derivar por deducción pues un sistema de normas generalmente admitido. Pues bueno, pues eso es coger un axioma como, no sé, imaginaros, non bis in idem, no se puede juzgar dos veces la misma cosa, pues cojo ese axioma y lo voy aplicando a través de un sistema de deducción, pues bueno, pues puedo hacer deducciones sobre ese mismo axioma y construir, pues hacer derivar por deducción. Bueno, son una clasificación un tanto compleja que tampoco pues ha caído muchas veces, vamos, no ha caído nunca. Pero bueno, ya sabéis que hay problemáticos y axiomáticas. Otra clasificación distinta y que se puede dar, los problemáticos se pueden dar en los sistemas abiertos y cerrados. Pues eso, que esas decisiones en las sentencias pues tratan decisiones concretas, problemáticas. Bueno, otra clasificación doctrinal, más que otra cosa, ¿no? Bueno, el derecho privado europeo. En la Unión Europea, pues se han seguido distintos caminos y procedimientos para unificar el derecho privado. Hay tres vías, ¿vale? 3 vías para unificar el derecho privado europeo. La primera vía es mediante las directivas y los reglamentos, es decir, coordinando los instrumentos legislativos para unificar, o en terminología europea, para armonizar los Estados miembros, las regulaciones de los Estados miembros de la Unión Europea en distintas materias. Se pretende, pues eso, coordinar y unificar esas regulaciones. La segunda vía es la de los principios del derecho unificado europeo. Una tendencia denominada soft law, que se trata de establecer unos principios basados en elementos comunes de las instituciones. Son principios, pues que a base de principios de derecho europeo, pues bueno, sirve para unificar
esos que sean comunes, buscar las cosas comunes que tenemos los distintos países de la Unión Europea y qué principios puedan servir para unificar. Entonces, primera vía, directivas y reglamentos. Segunda vía, principios. Y tercera vía es la codificadora. Es buscar, tratar de hacer un código europeo, ¿no? Sería lo más, que parece lo más apropiado, ¿no? Pero claro, necesitaría el consenso de todo el mundo, de todos los países, ¿no? Pues bueno, esa es la tercera vía, la codificadora. En ese sentido, la Academia de Pavía, dirigida por el profesor Gandolfi, pues ha redactado un anteproyecto de código europeo de contratos. Porque claro, es más fácil unificarse en los contratos que en materia penal, que en materia laboral, o que en otras materias en que la cultura de cada país va a influir más en cómo tiene cada país su código, ¿no? Entonces, la Academia de Pavía pues, ha concentrado en este anteproyecto de Código Europeo de Contratos, que parte de la idea de que la codificación, puesto que somos Europa, que pertenece a esa zona del derecho cerrado, pues parece que la codificación es el mejor de los caminos para conseguir la integración europea. Bueno, esto está redactado solamente antes del Brexit, ¿no? Porque realmente no se ha conseguido esa integración con tanto éxito como se pensaba. Los códigos civiles. Bueno, cuando me pongan el derecho privado europeo, pues tengo que hablar de esas tres vías de unificación del derecho privado y una de ellas es los códigos civiles. Los códigos civiles, pues, es una corriente doctrinal basada en la tradición romanística, inspirada en el derecho de pandectas. ¿Qué es el derecho de pandectas? Tratar, pues, ya visteis que pandectas era en griego, era digesto era en derecho romano, pandectas en griego, y que se refería, pues, tratar de compilar, ¿no? Compilar todos los textos en uno y codificar. El derecho de la codificación, el derecho de pandectas, lo mismo. Codificar. ¿En qué desemboca esto? Pues en que haya distintos códigos europeos, civiles, unos inspirados en otros. Por ejemplo, el Código de Napoleón de 1804, la fecha cayó en 2015, influye poderosamente en numerosas codificaciones de naciones. También en España tuvo una influencia decisiva este código napoleónico en nuestro actual código de 1889. En Alemania, el Código Civil no apareció hasta 1900 por la resistencia a la que se opusieron algunos autores de la escuela histórica, al considerar que el derecho cerraría las fuentes vivas del derecho como producto espontáneo y genuino del pueblo. Aunque este código quedó anticuado. También fue una obra maestra junto con el Código Suizo de 1912. El italiano de 1942 es más perfecto en contratos. Pues ves, son pequeñas cosas, detalles que pueden ser evidentes. Que si controlamos los detalles, pues mejor. Así para los test, lo tenemos más claro. Vamos ahora con el Common Law, ¿no? Ese derecho inglés y americano. El sistema que no está basado en la codificación, sino que es un sistema vivo y abierto, ¿verdad? Vivo y jurisprudencial, abierto. Como prototipo del derecho abierto, en continua evolución, los jueces deciden sobre cosas concretas aplicando la técnica del precedente, de la sentencia precedente que le precede, ¿no? También el derecho anglosajón se contrapone al derecho penal, el statute law, al derecho de juristas, common law. Derecho de juristas, common law. Derecho penal, statute law. ¿Vale? ¿Lo veis? Para test, pues es importante. Derecho de juristas, common law. Common law es históricamente más importante y en él se actúa en virtud de principios inspiradores de equidad o equity, que es un continuo proceso de elaboración de decisiones por casuísticas y de precedentes. Precedentes. En la historia del sistema judicial inglés se considera un precedente como base del impulso evolutivo creador del derecho. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues bueno,
Siempre decimos que la realidad va siempre por delante de la ley. Hacen las leyes y luego evoluciona. Había muchos delitos, ahora se pueden cometer muchos delitos con los móviles informáticos que antes no se concebían. ¿Por qué? Porque la tecnología no había llegado hasta ese punto. Entonces, aunque se pueden aplicar o adecuar muchas leyes, pues la evolución del día a día, de la tecnología, de la vida va por delante del derecho, siempre. ¿Qué pretenden las decisiones casuísticas? Pues pretenden que no sea así, que el derecho vaya cambiando con esos precedentes junto con la evolución de las personas y de los hechos, ¿vale? Eso es lo que pretende. Es otra técnica distinta, pero igual de respetable. En la historia del sistema judicial inglés se considera el precedente ese impulso evolutivo y creador del derecho, ¿no? La sentencia, en un determinado caso, no es adoptada como precedente. ¿Por qué? Pues que hasta que no es aceptada por el juez sucesivo, si el siguiente juez le parece bien que esa sentencia se considere precedente, pues la aplica también. Y a base de aplicar esas sentencias de precedentes, pues se configuran esos precedentes, ¿no? Conforme a las reglas del stare decisis, se considera como vinculantes las decisiones de los tribunales superiores sobre los inferiores. Entonces tenemos los precedentes, las decisiones casuísticas, case law, y las reglas del stare decisis, ¿vale? Las decisiones de tribunales superiores, ¿vale? Poner también para test, porque puede ser que caiga de test. ¿Cómo se llaman las decisiones de tribunales superiores? Pues esa jerarquía, porque no lo ponga, pues es jerarquía. Esa jerarquía entre los tribunales superiores sobre los inferiores, pues le llaman stare decisis. En definitiva, el common law del ordenamiento jurídico superior, aplicado y conocido por los jueces, oráculos de la ley, decidiendo en equidad. Es decir, no se aplica la ley estrictamente, no es un mero autómata el juez, sino que aplica el precedente, interpreta con ese impulso evolutivo y decide por equidad. El juez individualiza la relación que hay de los hechos con los precedentes, ¿vale? ¿Lo entendéis? ¿Sí? Muy bien. Pues también vamos a ver la aplicación jurisprudencial de los principios generales de origen romano. Vamos a ver unas consideraciones. El Tribunal Supremo y otros tribunales territoriales en España están continuamente citando algunas reglas de derecho romano, porque somos tributarios, somos herederos del derecho romano. Proceden en su mayoría del Corpus Juris Civilis, que vimos el otro día. En el libro 50, en el Digesto, título 12-17, hay un pasaje del jurista Paulo que nos dice que define lo que es una regla del derecho. Nos dice que una regla, una regula iuris, es como una redacción breve que nace del derecho, que ya no es derecho. No es el derecho el que nace de la regla, sino que ya que no es el derecho el que nace de la regla, sino que es una breve redacción breve, una regla de la que nace el derecho, ¿vale? Pero bueno, estas reglas, pues están también, los tribunales españoles están también con frecuencia, pues nombrando otras máximas jurídicas en latín, pues de la escuela de glosadores, de movimientos de la ciencia histórica, pues bueno, que se han configurado hasta la edad contemporánea en un elenco de principios, de estudios, comentarios. Los tribunales comunitarios, el Tribunal de Justicia, la Unión Europea, pues también pues incorporan principios de referencias a precedentes romanos. Bueno, en definitiva, pues eso, se establece el principio general del derecho común, principio general común aplicable. Aquí os he traído una foto de lo que eran ese tipo de normas, ese tipo de... Ah, no, a ver. Sí, Cancler. A ver, sí, aquí, perdón, aquí os he traído, no sé si... Vale.
no se carga. Pues había traído un ejemplo de norma, pero parece que no se carga. A ver. Ah, vale, ahora. Ahora sí ha querido cambiar. A ver si se cambia. Vale. Aquí tenéis una, bueno, se lo cuento, una norma. Por ejemplo, la norma dice restituire exhibere. Esa es la norma. Nos dice, la restitución es más que la exhibición. Es un poco la regla de derecho que sería aplicable. Y ya te explica un poco por qué. Pues porque porque exhibir es poner presente una cosa y restituir es entregarle a otro lo que se le ha quitado, ¿no? Eso es restituir. La palabra restituir comprende todo aquello que tendría el actor si no hubiera habido pleito. Entonces, eso es un poco la regla. ¿Cuál es la regla? Pues que restituir es más que exhibir. Son reglas pequeñas en latín, plus restitue quam in exhibitione, pues eso, son pequeñas reglas que tratan de darnos una enseñanza jurídica sobre algo, ¿no? Simplemente, no tiene mucho más. Estas son estas reglas de las que nos está hablando el tema. Estas reglas de derecho. Pues que es un principio general, pues que se aplica una redacción breve que nace del derecho, ¿no? Eso es una regla. Luego, en cuanto a los juristas y el derecho, pues tenemos, pues eso, a ver, ¿dónde estamos? Perdón, que me he saltado. A ver. Sí, estamos en la página 9. ¿Has visto esto? Lo hemos visto ya. A ver. Página 9, sí. A ver. Página 9. Página 8. Página 8. Página... Oh, perdón. Esto carga un poco lento. Bueno, por eso nos dice que principios generales procedentes del derecho romano, ¿verdad? Eso es. Vamos por esta página 9 y nos dice que principios generales procedentes del derecho romano son considerados pues, argumentos en fallos judiciales como un punto de referencia, un punto de coincidencia con un conjunto normativo, pues no sé, pues ahora veremos algunos, ¿no? Hay que destacar que estos principios no se refieren solo a parcelas del derecho privado, sino que están referidas al derecho de las obligaciones y contrato, que no solo es derecho civil, sino que también afecta a ramas tan dispares, a ramas dispares. Esto se pregunta de test, que no sé de qué año. Como el actual derecho de patentes y marcas, por ejemplo, vamos a ver una regla, el bonus fumis iuris, el humo de buen derecho. ¿Qué significa esto? El bonus fumus iuris. ¿Qué significa? Pues que hay una apariencia de buen derecho. Esto tiene apariencia de buen derecho. O el principio de buena fe, si queréis algo más sencillo, un principio de buena fe. Pues ya está. Ese principio, la buena fe se aplica a todo, al derecho penal, al derecho civil. La buena fe, pues es buena fe. El fumus bonis iuris, el humo de buen derecho. ¿Qué significa? Pues nada, que esto tiene una apariencia de buen derecho, eso es lo que tiene. Y esto se aplica, o se puede decir en cualquier sentencia que veamos en cualquier procedimiento. Es decir, que hay cosas que pueden servir, pues estas reglas del latín, pues del derecho romano, pues nos sirven para cualquier rama, aunque sea dispar. La continua y recurrente cita de referencias a estos principios romanos en las sentencias de tribunales europeas, ¿qué supone? Pues que, de alguna forma, los teóricos, los tratadistas, reconocen una nueva y efectiva recepción del derecho romano a la actualidad. Primero, porque en la época medieval, después en los glosadores y comentaristas, y después en la moderna, en las humanistas, en las escuelas humanistas de los siglos XVIII, XIX y XX, hasta la contemporánea de los pandentistas e historicistas. Es decir, que hay muchas fases de recepción del derecho romano, porque en definitiva pues somos herederos de la tradición romanística, del derecho romano, y por eso esta recepción va siendo, siempre está de actualidad y siempre se puede nombrar siempre se puede nombrar un
unas palabras, una regla en latín que puede servir a algún caso, ¿no? Algunos principios vigentes, ejemplos. Pues fijaros, aquí he hecho algunos cambios porque no estaba bien escrito. A los ejemplos de frente, vamos a ver algunos principios generales del derecho. Algunos estaban en las partidas del siglo XIII, en las 7 partidas, ¿os acordáis? Las 7 partidas de Alfonso X, ¿verdad? ¿Os acordáis? Claro, así vamos recordando cosas a la vez que le vamos viendo. Pues ya veis. Algunos principios de ejemplos hoy vigentes. Pues veis, han tenido pues las 7 partidas, pues tiene una gran tradición, también en Iberoamérica, y contienen 37 reglas, las partidas, las 7 partidas, con aquello que dijeron los sabios, ¿no? Que dijeron los sabios. Pues, algunas de ellas. Por ejemplo, la cosa juzgada se considera verdadera. Pues aquí es res judicata pro veritate accipitu. No se puede accionar 2 veces la misma cosa. Non bis in idem. Otro. No puede castigarse con una pena si no hay ley que lo autorice. Nulla pena sin el eje. Pues son cosas que siempre se pueden decir en cualquier pleito, ¿no? Nadie puede ir en contra de sus propios actos. Venire contra factum propinum, ¿verdad? No se puede ir contra los propios actos. O no se puede delegar lo que te han delegado, ¿vale? Delegatus delegare non potest. Hay muchas cosas muchos que se aplican, que me vienen a la cabeza porque los he aplicado en algún momento, ¿no? Nadie puede ser condenado sin ser oído. Nemo inauditus condemntur debet. Nadie debe ser condenado sin ser oído. O, pues, nadie puede invocar el cumplimiento de un pacto que él mismo ha incumplido. Esto era tu quoque. ¿Por qué? ¿Por qué era tu quoque? Pues esto también lo he cambiado porque la historia es curiosa. Se supone, los historiadores romanos dijeron que cuando fueron a asesinar al César, que Brutus, que fue el asesino, o uno de ellos, que a Brut le dijo, Bruto, hijo mío, también tú, como a modo de ingratitud, ¿no? Y eso se refería, ese quote que significaba también tú. Es decir, que nadie puede invocar lo que ha incumplido. Esa es la historia del tu quoque que, pues eso, decía César cuando lo estaba matando Bruto. Se supone que dijo, Bruto, hijo mío, tú también, tu quoque, pues eso. Esa es la historia. ¿Y qué más tenemos aquí? Los principios del derecho de los contratos. ¿Qué son los principios del derecho de los contratos? Pues son reglas elaboradas sobre la práctica sin presentar caracteres de obligatorias. Es decir, son de cumplimiento voluntario. Si no son obligatorias, voluntarios. Que pueden servir de modelo y guía para futuras legislaciones. Y que se conforman como pautas para los jueces, para los árbitros, en el supuesto de que las partes contratantes voluntariamente se adhieran a las mismas, ¿no? Pretenden facilitar estos principios el comercio internacional, reforzando un mercado único, para conseguir una terminología común. Un puente de unión entre el derecho civil continental y el civil law y el common law, ¿no? El derecho angloamericano. Es decir, igual que los romanos crearon el eius gentium porque tenían que comerciar con aquellos que no eran ciudadanos romanos, ¿recordáis? Tenían que comerciar y necesitaban unas normas, unos principios, unas leyes para comerciar con los extranjeros, aunque no fueran ciudadanos romanos, pues aquí ocurre lo mismo. Necesitamos unas normas internacionales que sirvan para comerciar con Estados Unidos, con Reino Unido, con China, con Rusia y con todo el mundo. Tiene que haber unos principios, y los hay, que sirvan para comerciar a nivel internacional. Pues bueno, pues estas normas dogmáticas que presentan caracteres de reglas casuísticas, pues bueno, es un supuesto que
se pueden aplicar al supuesto que ocurra, ¿no? Se basan en la voluntariedad de las partes, en el sometimiento de las partes a esas condiciones. Uno de los principales modelos se ha inspirado en los denominados principios de derecho europeo de contrato, elaborados durante la última década por una comisión de derecho contractual europeo presidida por el sueco Ole Lando. Se trata, pues, de los Restatement of Contracts americanos, formulados por el American Law Institute a partir de 1932, para, pues, clasificar el derecho, sobre todo las relaciones comerciales. Pues eso, los restatements y también el Tratado de Viena sobre la compraventa internacional de mercancías de 1980 y los principios UNIDROIT sobre contratos mercantiles internacionales, que esto cayó en 2016, que se presenta como una lex mercatoria, como una ley del mercado, ¿no?, de usos y costumbres que regulan el comercio internacional. Pues de eso se trata. Se trata de hacer unas normas que contengan principios de adscripción voluntaria para los que designen un árbitro, normalmente un juez o un árbitro, que en caso de controversia, pues de que estas mercancías no han venido en buen estado, de que acordamos el desembarco de las mercancías en la fábrica y no en el puerto, una serie de medidas, de normas que se puedan aplicar en caso de que alguien incumpla el pacto, y se nombra un juez o un árbitro que pueda dirimir esa controversia, ¿no? Eso es un poco lo que se pretende. Estos principios Lando, del señor Ole Lando, que falleció el año pasado, pues bueno, prescinden de algunas instituciones, es decir, de algunas normas que tenían diferente regulación en los países y que, pues eso, y causaban distorsiones, pues la causa continental, la consideración inglesa, la consideración, o sea, instituciones, normas, obligaciones civiles y mercantiles, pues algunas cuestiones que, pues, dificultaban ese derecho de todos internacional. Así que, ¿qué hicieron? Pues bueno, dejaron a un lado las diferencias y para cumplir los contratos, pues declarar sobre todo la prevalencia de la buena fe y la lealtad fair dealing, pues la lealtad, y así pues el uso de una nueva terminología sirve para facilitar la concreción en las lenguas de la buena fe, pues que no comprende ambas cosas, pero bueno, se aceptan, aceptando las normativas de derecho inglés sobre la consideración de las promesas y de las recíprocas promesas influidas por la institución romana de negocio formal, las stipulatio. Bueno, por último, pues resaltar que esa continua discusión de aprobación o no de ese eventual código, pues que sigue en discusión, ¿no?, esa aprobación de ese Código Europeo de Contrato. ¿Qué es lo que hizo el señor Lando? Pues dejar a un lado las diferencias en la legislación contractual internacional y buscar los puntos en los que la legislación pues sí que era compatible, pues en la buena fe contractual, en la lealtad de los contratantes, en cosas en que sí que se podían llegar a acuerdos para que esas normas voluntarias fueran de aplicación. Así que, pues bueno, en eso consiste los principios UNIDROIT, ¿vale? O UNIDROIT, en francés UNIDROIT, pues que pretende, pues eso, unificar derechos. Unificar derechos, ¿vale? Eso pretende. Así que, pues hasta aquí llega el tema. ¿Qué os puedo decir de este tema? Pues que es importante las preguntas de desarrollo, sobre todo de este tema, donde tenemos fundamentalmente los juristas del derecho casi no, porque no ha quedado mucho, pero el derecho y los juristas prácticos sí. ¿Vale? Recordar, juristas prácticos, abogados, vale, pues empiezo. El ideal de hombre, culto, en Grecia filósofos, Roma jurisconsulto, funciones tradicionales, responder a jere cabere, juristas romanos eran prácticos,
la escuela de Savigny, la escuela histórica, distingue prácticos teóricos. Luego, pues, he visto el jurista romano, ¿vale? Y ahora veo el jurisconsulto romano y ahora veo el jurista práctico actual, las funciones del abogado. Eso es lo que tengo esta pregunta de desarrollo. Sí la cojo. Fin. Y luego tengo los sistemas abiertos y cerrados, que ha caído muchísimos años. Entonces, si me centro un poco en esas preguntas de desarrollo, pues este tema casi que lo tengo, mira, ¿vale? Sistemas abiertos, sistemas cerrados y ya está. El derecho privado europeo, pues bueno, ya sabéis que hay que hablar de los, por un lado, de la codificación de esos derechos, de los códigos civiles, las 3 vías de unificación del derecho, luego un poco de cómo es el derecho americano, pero bueno, que tampoco es que haya caído en desarrollo. Entonces, yo me centraría en el derecho y los juristas prácticos, sistemas abiertos, sistemas cerrados, y si luego veis un poco de la unificación del derecho europeo, pues también tampoco está mal. Yo creo que más allá de esas preguntas de desarrollo, pues bueno, tampoco es que haya caído mucho más. Así que nos podemos centrar en eso. Y bueno, con esto, pues haciendo hincapié en esas 2 preguntas, lo vamos a dejar. Sobre todo eso, los juristas, que os quedéis también con los títulos de las preguntas. No, que no es lo mismo, pues lo que hemos visto, no es lo mismo el derecho y los juristas prácticos. ¿No? Los juristas y el derecho no es lo mismo, no es la misma pregunta que el derecho y los juristas prácticos. ¿Entendéis la cuestión? Son preguntas distintas y tengo que ver el contenido que tendría que desarrollar es distinto. ¿Vale? Pero bueno. Cuanto más lo desarrolles mejor. Cuanto más lo desarrolles mejor, pero yo soy más favorable a, puesto que el espacio es tasado, que es una carilla tenéis solo para hacer el desarrollo, si tuvieras 4 o 5 folios, pues cuanto más lo desarrolles mejor, ¿vale? Pero es que no es eso. Tienes que sintetizar en un solo folio todas las ideas bien explicadas, bien desarrolladas de lo que se están preguntando. Si yo aquí contesto si en los derechos y los juristas prácticos contesto el derecho europeo, pues me van a suspender. En el derecho y los juristas prácticos tengo que contestar lo que me preguntan. ¿Cómo es el derecho en las funciones tradicionales del jurista, con esa pequeña introducción sobre el hombre culto en Grecia y en Roma, el jurisconsulto, las funciones tradicionales del jurista y luego las funciones del jurista actual? Eso tengo que contestar en este. Y sistemas abiertos y cerrados, sistemas abiertos y cerrados. ¿Vale? Aunque haga una pequeña introducción en la que me puedo hablar de más cosas. Pero bueno. Así que, bueno, pues nada, aquí dejamos la clase. Muchas gracias por haber asistido. Espero que este ritmo os sea práctico, os sirva este ritmo de clases. Yo creo que el ritmo es bueno. Estar a 2 de diciembre y haber terminado el tema 2 en la segunda vuelta es importante. Y si no habéis cogido este ritmo, acelerar y cogerlo, porque es bueno. ¿Vale? Si nos presionamos un poco, llevaremos un buen ritmo. Muchas gracias. Gracias a Eva María Sainz, Sonia. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado en la clase. Amparo, muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima clase, en el próximo vídeo, que veremos el